Si el cielo decidiese algún día concederme un insigne favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice, por simple casualidad, al echar un vistazo a una hoja de periódico que recubría un estante. Era un viejo número del Boletín de Sídney, del 18 de abril de 1925, con el cual no hubiese podido dar en mi vida cotidiana. Había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes, que había estado coleccionando ávidamente durante esa época materiales para mi tío. Había yo casi abandonado mis investigaciones acerca de lo que el profesor llamaba el culto de Cthulhu, y me encontraba de visita en casa de un docto amigo de Paterson, Nueva Jersey, conservador del museo local y mineralogista de renombre. Examinando en una ocasión los ejemplares de reserva, amontonados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos, extendido bajo las piedras. Era el Boletín de Sídney que he mencionado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países imaginables. La imagen era una fotografía en sepia, de una odiosa estatuilla de piedra casi igual a la que Legras había encontrado en el pantano. Despojé ávidamente a la hoja de su precioso contenido. Leí el artículo con cuidado y lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era de suma importancia para mi ya vacilante búsqueda. Arranqué la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. Misterioso barco a la deriva rescatado en alta mar. El Vigilance arribó remolcando a un yate neozelandés armado. Un muerto y un superviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. Extraño ídolo hallado en su poder. Se iniciará una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, arribó esta mañana a su puesto de amarre en la bahía de Darling, remolcando al yate Alert de Dunedin, con serias averías, pero dotado aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril a los 34 grados 21 minutos de latitud sur y a los 152 grados 17 minutos longitud oeste, con un muerto y un superviviente a bordo. El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue alejado considerablemente de su curso en dirección sur por excepcionales tormentas y enormes olas. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. En apariencia había sido abandonado, pero luego se descubrió que llevaba un superviviente en estado delirante y un hombre muerto por lo menos desde hacía una semana. El sobreviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sídney, la Sociedad Real y el Museo de la calle College no pudieron determinar, y que el hombre afirmaba haber encontrado en la cabina del yate, en un altarcito rudimentario. Este hombre, ya recuperado, relató una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, segundo oficial en la goleta Enma de Auckland, que partió para el Callao el 20 de febrero, con una tripulación de 20 hombres. El Enma, explicó, fue retrasado y alejado de su ruta por la tormenta del 1 de marzo, y el 22 del mismo mes, a los 49 grados 51 minutos de latitud sur y a los 128 grados 54 minutos de longitud este, encontró al Alert, conducido por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto patibulario. El capitán Collins no obedeció la orden de virar, y la tripulación del yate abrió fuego sin previo aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros del Enma, dijo el sobreviviente, se resistieron con valor, y aunque la goleta comenzó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo y lo abordaron, poniéndose a luchar en cubierta.
Como los tripulantes del yate combatían de un modo torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. 3 de los hombres del Enma, incluido el capitán Collins y el primer oficial Green, murieron. Y los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate, a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una islita que no figuraba en ninguna carta de navegación. 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró reticente a este respecto y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde, al parecer, Johansen y sus compañeros volvieron al yate y trataron de hacerlo navegar, pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilant, Johansen no recuerda nada, ni siquiera en qué momento murió su compañero, William Ryder. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a las privaciones de la sed y el hambre. Cables procedentes de Dunedin informan que el Alert era muy conocido como barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Luego de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo, se había hecho apresuradamente a la mar. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que el Enma y sus tripulantes gozaban de una excelente reputación y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. El almirantazgo va a iniciar una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable más libremente. Esto era todo, además de la diabólica imagen. Pero qué pensamientos despertó en mi mente. Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado la híbrida tripulación a ordenar el regreso del Enma mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto 6 de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reacio a hablar? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo y qué se sabía del odioso culto en Dunedin? Y lo más extraordinario, qué profunda y natural relación de hechos era esta que daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El 1 de marzo se habían producido una tormenta y un terremoto. El Alert y su mal encarada tripulación habían dejado rápidamente Dunedin, como obedeciendo a un imperioso llamado. Y en el otro extremo de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclópea ciudad submarina, mientras un joven escultor modelaba, también en sueños, la forma del temible Cthulhu. El 23 de marzo la tripulación del Enma desembarcaba en una isla desconocida, perdiendo allí 6 hombres. Y en esa misma fecha, los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco, mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña? ¿Qué pensar igualmente de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino próximo, y a su culto, y a su gobierno de los sueños? Estaba balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos insoportables para un ser humano. En todo caso, no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había sitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, luego de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo urgentes preparativos, me despedí de mi huésped y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes llegué a Dunedin, donde, sin embargo, descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las posadas marineras.
El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común y no valía la pena mencionarlo. Pero algo oí a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos, durante la cual se escuchó el débil golpear de unos tambores y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland me enteré de que Johansen había vuelto a Sydney, donde acababa de sometérsele a un inútil interrogatorio, con el pelo totalmente cano, y que luego de vender su casita de la calle West, había regresado con su mujer a su viejo hogar, en Oslo. De su aventura no dijo a sus amigos más de lo que ya sabían los oficiales del almirantazgo, y todo lo que pudieron hacer fue darme su nueva dirección. Volví a Sydney y hablé sin éxito con gente de mar y miembros de la corte. Vi el Alert en Circular Quay, en la bahía de Sydney, pero nada me reveló su casco. La imagen en cuclillas, de cabeza de pulpo, cuerpo escamoso, alas de dragón y pedestal con jeroglíficos, se conservaba en el Museo de Hyde Park. La examiné con atención y descubrí que estaba exquisitamente labrada y que tenía el mismo profundo misterio, terrible antigüedad y sobrenatural rareza de material que el ejemplar más pequeño de Legras. Para los geólogos, según el conservador del museo, la estatua era un misterio monstruoso y juraban que no había en el mundo un mineral parecido. Recordé, estremeciéndome, lo que había dicho el viejo Castro a Legras a propósito de los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Profundamente perturbado, resolví visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres, me reembarqué enseguida para la capital de Noruega y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero, a la sombra del Egeberg. La casa de Johansen, descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey Harald Hardrada. Johansen no había sobrevivido mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925 le había destrozado la salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba de asuntos técnicos, escrito en inglés con la intención manifiesta de que su esposa no lo entendiese. Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de esos asuntos técnicos me autorizaba a poseer el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres. No lo transcribiré literalmente a causa de sus oscuridades y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declarara él mismo ante el almirantazgo. El Emma había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de los hombres. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert el 22 de marzo. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen se sorprende ante la acusación de crueldad que contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus compañeros, impulsados por la curiosidad, prosiguen viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano, y se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería ciclópea cubierta de algas, que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. La ciudad muerta de Erlier, construida hace millones de años, antes de los comienzos de la historia del hombre, por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros, ocultos en bóvedas verdes y húmedas desde donde envían, luego de incalculables ciclos, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe bien que había visto bastante. Creo que emergió de las aguas solo la cima de la ciudadela, coronada por un enorme monolito, donde yace el gran Cthulhu.
Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, siento deseos de morir sin esperar ya más. Los exploradores, aun antes de ver algo definido, se sintieron presas de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del primer monolito y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada, con el ya familiar bajorrelieve del pulpo dragón. Brayden presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado. Luego Donovan palpó con delicadeza a los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra, y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Al fin, suave y lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro, y todos vieron que la piedra se balanceaba. La abertura mostraba una oscuridad casi material. Estas tinieblas tenían una cualidad positiva, pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. El olor que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable, y Hawkins, que tenía el oído fino, creyó oír allá abajo un sonido chapoteante e inmundo. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo que vieron está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmicos. Una montaña que caminaba. Puede extrañar que en el otro lado de la Tierra enloqueciese un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox. El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de los astros, había despertado para reclamar sus derechos. Luego de millones y millones de años, el gran Cthulhu era libre otra vez. 3 hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes que nadie tuviese tiempo de volverse. Parker resbaló mientras los otros 3 sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí. Un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo Brayden y Johansen llegaron al bote y remaron con desesperación hasta el Alert, mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra y se detenía, titubeando, a orillas del agua. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra, y bastaron unos pocos segundos de frenéticas maniobras para poner en marcha el Alert. Lentamente, entre los horrores distorsionados de esa escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco venido de las estrellas emitía unos gritos inarticulados. Enseguida, el gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaron enormes olas. Brayden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina, mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro. Pero Johansen no había abandonado la partida. Comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el Alert antes de que la presión llegase al máximo, resolvió intentar algo desesperado, y acelerando los motores, subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón. En la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso, y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa. La horrible cabeza de pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del bauprés, pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez luna, una hediondez que el cronista no se atrevió a describir. Durante un instante una nube verde, acre y enceguecedora, envolvió al buque, y un hervor maligno quedó a popa, donde, Dios del cielo, la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste estaba recombinándose y recobrando su forma primitiva. Eso fue todo.
Desde ese momento Johansen se contentó con meditar sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a carcajadas. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril que terminó de nublar su conciencia. Tal era el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata junto con el bajorrelieve de arcilla y los papeles del profesor. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero que nunca volverá a unirse. He contemplado todo lo que en el universo puede haber de horroroso, y aún los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán desde ahora impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho. Conozco demasiado, y el culto todavía existe.